Ahora, si yo digo que un pedazo de basura es bello, pero también es bello la, la, la Catedral de Roma, entonces ya la palabra belleza no tiene ningún significado. Ahí tienen de nuevo la guerra semántica. Entonces, atento, estas son las palabras que quieren sacar o corromper de nuestro cerebro. Por eso hay que leer mucho el, el diario. No sé cuántos de ustedes leen el diario. ¿Qué edades tienen? Cuéntenme un poco las edades que tienen ahí. Díganme ¿qué edad tienen ahí ustedes? 25, 22, 23, veo por ahí eso. Sí, entre 20 y 30. Bien. Yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes leen el diario? Por Vamos a leer internet, el a diario. veces. Vamos a leer el diario. No sé si alguien, para dejarlo descansar a Nicolás, quiere leer. Congreso de la Lengua. Lenguaje inclusivo. Las palabras también hacen política. Los periodistas Jorge Fernández Díaz y Soledad de Gallego Díaz discutieron sobre la ideología del idioma y los cambios a partir de las redes. El bestseller argentino y miembro de la Academia Argentina de Letras puso en relieve uno de los problemas contemporáneos para los editores periodísticos. Deben repensar todo el tiempo hasta qué punto al identificar un tema pueden quedar envueltos en campañas ajenas. ¿Qué se está diciendo cuando a un grupo se lo define como provida? Fue uno de los ejemplos que se plantearon. Que quienes están en la vereda de enfrente rechazan la vida. Hay una especie de guerra de las palabras. Por eso las palabras son más importantes que, que Que nunca. nunca. Muchas gracias. Agustín, ¿verdad? ¿Escuché bien tu nombre? Agustín, sí. Muchas Sí, gracias, sí. Agustín. Lo que dice ella es, ¿qué se está diciendo cuando un grupo se dice pro vida? ¿Que quienes están en la vereda de enfrente rechazan la vida? Fíjense, se han dado cuenta que si nosotros nos identificamos con la vida y estamos en contra del aborto, la consecuencia lógica es que el que está en contra de la vida, perdón, el que está en contra, el que está a favor del aborto está a favor de la muerte. Y como el significante muerte es desagradable, es poco atractivo en términos de marketing, ahora, hace varios años, los pro aborto dicen yo estoy a favor de la vida. Un tipo que está a favor de despedazar a un bebé, dice estoy a favor de la vida, con esa cara de piedra. Entonces acá también está el tema de la guerra de las palabras. Dicen, no los llamemos pro vida a ellos. Ya van a ver cómo nos intentan llamar. Esto también se relaciona con una obra de Freud, porque ustedes tienen que ver que el tema de la sexualidad no es solamente algo que se presenta como un pecado, que también lo es, la, la distorsión sino utilizan la sexualidad para destradicionalizar la sociedad. O sea, la sexualidad distorsionada es un arma política, es un arma ideológica. Por eso Freud hablaba de el perverso polimorfo, que el niño se convierte en eso. A esto va la educación sexual. Porque lo que dice Freud es que en el origen el ser humano no es que tenía una constitución, papá, mamá, familia, sino que había una promiscuidad sexual total. Hombres con mujeres, hombres con hombres, niños con hombres, niños con niños, ancianos con niños, todo. Y que luego la sociedad se fue ordenando. Por eso de lo que habla Freud dice que hay una disposición polimorfa, o sea, de muchas formas, perversa. Esto es terrible, esto es satánico. Bueno, cuando ellos hablan de educación sexual, buscan retornar ahí.
Por eso ya están diciendo, miren qué tremendo esto, lo dijo hace un año aproximadamente, una autoridad educativa en España, dijo, los niños pueden tener relaciones sexuales con quien ellos quieran y si dicen no es no. Entonces, parecía como que, no, si dicen no es no, los está defendiendo. No, lo que está diciendo es que si dicen no es no y si dicen sí, ¿qué? ¿Es sí? O sea que si un niño de 11 años dice sí a un tipo de 50 o a una mujer de 40 es sí, ese disparate que estamos discutiendo. Bueno, esto es una guerra permanente del sentido común. Se apoyan estos trabajos, de estos ideólogos. Por eso también empujan estas leyes, la ley de femicidio, que obtuvo sanción definitiva hace ya 12 años. ¿Conocen Notivida? No, 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 ¿Cómo? no, no. No, no, no. Bueno, yo les recomiendo mucho buscar Notivida. Notivida tiene una cantidad de información de lo que ha pasado en Argentina en los últimos 25 años enorme. Ustedes dicen, yo quiero analizar qué pasó en Argentina en el 2006, van a Notivida y tienen por lo menos 30 artículos diciendo, en enero pasó esto, en marzo esto, en julio, en octubre, en diciembre. Digamos, los ataques a la vida de la familia y las respuestas de la Argentina, de católicos, de obispos, de corporaciones, de organizaciones contra esos ataques. Ustedes quieren decir, bueno, yo no sé cómo era la época de Cristina esto, van y lo estudian ahí. ¿Cómo era la época de Néstor Kirchner? Van, lo estudian ahí. Che, ¿cómo fue la época de Macri? Van, lo estudian ahí. ¿Qué pasó en la época de Alberto? Van, lo estudian ahí. Y hoy, por supuesto, también. Las consecuencias son graves, porque la ideología, la guerra semántica, no es solamente una confusión en la mente, sino también es una mancha en las manos de sangre. Termina en esto. Termina en un pobre niño que es entregado a dos perversas que abusan de él hasta morir, que lo torturan hasta morir. Y que nadie tuvo el valor y el coraje para poner un freno porque eran feministas. El sistema judicial se puso de rodillas, genuflexo, porque no vaya a ser que le toques a una feminista, porque si tocas a una feminista se pudre todo. Y un niño inocente lo termina pagando. O sea que esta ideología tiene las manos manchadas de sangre. Y es muy grave. Es muy grave. Se empieza en Freud y se termina en la muerte de Lucio Dupuy. Tenemos que entender que las administraciones que han gobernado la Argentina, hoy ustedes saben que Mauricio Macri está muy cerca del gobierno actual, las administraciones son una política que responde a intereses que no son argentinos. Miren, acá tenemos, por ejemplo, copia del acuerdo, esto es un acuerdo público, no es que lo tengo yo porque soy el agente 007, entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo. Se comprometen Argentina a aplicar políticas de género, políticas de igualdad de género, a cambio de un préstamo de 200 millones de dólares. ¿Sí? Fíjense, 200 millones de dólares, Ministerio de Hacienda se compromete, suscribimos un contrato, políticas de igualdad de género, y por ello el presidente decreta, ¿sí? 200 millones de dólares. O sea, el Banco Interamericano nos prestó en el 2018, ¿ven la fecha ahí? 8 de noviembre de 2018.
El banco nos presta 200 millones de dólares, pero no para hacer rutas. Para hacer rutas. Me estoy escuchando a mí mismo. Ahí está. No para hacer rutas, escuelas, hospitales, colegios, obra pública, una represa, para pagarle a los jubilados, para pagar a los docentes un mejor salario, no. 200 millones de dólares para políticas de igualdad de género. Firmado, Macri, Marcos Peña, Dujovne, noviembre de 2018. O sea, 200 millones para la guerra semántica. Esto nos lleva a este libro espectacular. Fue publicado en los años 50, es muy chiquito, es muy cortito, muy pequeño, debe ser de este tamaño, una cosita así chiquita. Kenneth Goff era un patriota norteamericano que se hizo comunista en los años 40 porque quería el bienestar de los pobres, de los obreros, quería mejores sueldos, pero amaba a su patria. Y un día, dentro del sistema de partidos comunistas, lo llevan a un lugar donde le empiezan a enseñar las técnicas de lavado de cerebro. Y el tipo ahí entra en razón y dice, esto está mal, esto está mal. Sale del comunismo, publica un libro y denuncia todo. La cabeza era este hombre es Lavrenti Beria. El patriota se llama Kenneth Goff, que escribió este libro que se tradujo al castellano. Se publicó en los años 50. Pero la cabeza ideológica era este hombre, Lavrenti Beria, que era como el gran ideólogo del pequeño manual de lavado de cerebro de los comunistas. Miren la frase clave que denuncia Kenneth Goff. Le pido a alguno de ustedes, déjenlo descansar a Nicolás, por favor, no sé si Agustín puede, o cualquiera de ustedes, que lean, por favor, la frase que aparece en pantalla. Producir un máximo de caos en la cultura del enemigo es nuestro primer paso más importante. Muchas gracias. En la cultura del enemigo, la cultura, la guerra cultural. No dijo, bueno, muchas armas, generar mucho dinero, que también es importante. No dijo el poder militar, dijo en la cultura, la cultura. Entonces dice, ¿yo cómo hago para lastimar al enemigo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Desordenarle la cultura, las palabras, los significados, las humanidades, las leyes, los programas de televisión, el pensamiento, el oído, lo tengo que volver loco, el caos. Hubo un fallo interesante de una jueza argentina que se llama Servini de Cubría. ¿Alguno de ustedes estudia abogacía? Y somos, acá hay varios abogados y por ahí futuros. Bien, seguramente les suena la jueza Servini de Cubría. Hay un fallo interesante de esta mujer que habla del impacto de la televisión, la radio y la prensa. Le pido a alguno de ustedes que lea la pantalla, por favor. Este es un fragmento de una sentencia judicial de esta mujer. ¿Lo subrayaba nada más o todo? Todo, todo, porque si no, no se entiende. Que en cuanto a sus efectos, la intrusión del audiovisual pareciera que deprime a la reflexión y la sustituye por la observación pasiva de las apariencias, modifica los mecanismos de transmisión de la cultura y la significación de los valores morales, sacralizando la omnipotencia de la imagen sobre el discurso y con ello la declinación de la civilización del libro y la palabra impresa. Tanto la radio como la televisión están unidas, reguladas por un mismo ordenamiento jurídico y económico y administradas por similares organismos, y en mayor medida por su situación competitiva con la prensa y el libro, ante los cuales han afirmado gradualmente su hegemonía.
Hoy nos situamos ante la religión electrónica, el lenguaje electrónico, la política electrónica y la cultura electrónica. En escala, cada hogar es un foro electrónico, cada nación una comunidad de ubicuidad y el planeta una aldea global. La observación pasiva de la imagen pone en contacto directo a los gobernados con los gobernantes, con los protagonistas de las noticias y con cuanto espectáculo y forma de diversión y distracción es puesta en pantalla para atraer la atención del televidente, con las consecuencias propias de una revolución política y cultural de todavía imprevisible magnitud y sus consecuencias. Muchas gracias. Parece escrito el día de hoy, ¿no? ¿Qué dicen? Y sí, la verdad, Bien. Este fallo tiene más de 25 años. 20. 20 por, por no querer exagerar. Fíjense, lo que dice es que lo audiovisual deprime la reflexión, la hace bajar, la debilita y sustituye la reflexión por la observación pasiva, o sea, el hombre está así, quieto, y pasan las cosas, de apariencias, no de realidades. Esto les voy a contar algo personal, pero mi abuela, Margarita, que en paz descanse, ustedes conocieron a mi hermano hace 2 semanas. Bueno, mi abuela Margarita, que no tenía estudios, había completado, creo que apenas la primaria o la secundaria, ahora no me acuerdo, pero mi abuela decía que la televisión era la caja boba, porque la gente se quedaba así frente a la televisión. Y acá nos está diciendo lo mismo Servini de Cubría. Fíjense el sentido común. Dice que lo audiovisual modifica cómo se transmite la cultura, lo que significan los valores morales, y sacraliza, miren qué bien dicho, la omnipotencia de la imagen sobre el discurso. O sea, la imagen termina siendo más poderosa que el discurso. O sea, termina impactando más una imagen, aunque sea falsa, aunque sea una apariencia, que la verdad objetiva, que las cosas como son. Y por eso tiene que ver la declinación del libro, la caída del libro y la caída de la palabra impresa, ¿no? De los diarios, los libros, y una revolución política cultural. Somos pasivos, nos van metiendo cosas en la cabeza sin que nos demos cuenta. Por eso una parte de la restauración es menos Instagram y más libros, menos celular y más conferencias, más libros, más lectura. Está bien ver videos por YouTube. De hecho, esto va a ser un video por YouTube. Ahora esto forzosamente es una transmisión. Pero por favor, sigamos encontrándonos en grupos como hacen ustedes, en un café, en un lugar, a charlar, a hablar. Sigamos haciendo una lectura de textos reales, así, cara a cara. Es fundamental, porque si no, perdemos la humanidad. Seguimos. ¿Recuerdan el juego ese de los preguntados? ¿Les suena el preguntados? ¿Sí? En un momento, un grupo de amigos tuvimos una idea con preguntados. Había varios. ¿Ahí se puede ver? sí. Ahí está. Había varias. Estaba como de moda, hará unos 6 7 años. En un grupo tuvimos una idea que fue. Bueno, todo el mundo estaba jugando. Dijimos, aprovechemos, ya que a la gente ahora le gusta aprender y todo, y se está divirtiendo, metamos buen contenido. Porque la gente está aprendiendo cosas que. Yo qué sé, ¿no? ¿Cuándo Fangio ganó
el torneo. Bueno, eso no es relevante. Entonces intentamos meter buen contenido, ¿no? Y nuestro contenido fue rechazado. Fue rechazado, ¿sí? Miren la pregunta. Hicimos esta pregunta. ¿Quién la quiere leer, por favor? La que está en rojo ahí. Mediante el reparto de preservativos y la implementación de educación sexual, las ETC y el embarazo adolescente se redujeron en Argentina. Gracias. Las ETS son las enfermedades de transmisión sexual. La respuesta era no, porque está probado estadísticamente que hoy hay más reparto que nunca, más educación sexual que nunca, y que el embarazo adolescente es más alto que nunca, y que las enfermedades son más altas que nunca. Entonces, la respuesta era no. Pero ellos no querían decir, no querían darle eso a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Miren, nos rechazan la pregunta y miren el motivo. Pregunta mal formulada. Miren la pregunta, la segunda pregunta que rechazaron. A ver si lo podés leer, por favor. ¿Qué porcentaje de los nuevos infectados de HIV en Argentina son homosexuales? El porcentaje es altísimo, porque la mayor cantidad de infectados de SIDA son personas con conducta homosexual. O sea, las personas con conducta homosexual, que son el 2% de la población, representan prácticamente el 95% de nuevos infectados. Es un dato científico, estadístico. Fue rechazado, ¿no? ¿Cuál fue el argumento? Contenido ofensivo. Guerra semántica, o sea, decir la verdad ya es una ofensa. Hay más. Miren la de abajo. La de arriba ya la vimos. Te pido si la podés leer, por favor. La promiscuidad y el sexo ocasional sigue siendo una conducta de riesgo en la transmisión de ETS. La respuesta era sí, porque evidentemente a mayor promiscuidad, mayor probabilidad de transmisión de enfermedades. Y entonces no podían decir que sí porque no querían darnos la razón. No podían decir que no porque era mentira. Miren la respuesta. Cambiará en el futuro. O sea, usted tiene razón, pero no se preocupe que esto va a cambiar. Así que no vamos a poner la pregunta en el juego. Esto fue tremendo. Léelo, por favor. ¿Cuándo se considera que comienza la vida humana en el vientre materno? La respuesta técnica es la fecundación. Y dijeron, respuesta incorrecta. Miren esta. Nosotros habíamos armado, vos tenías que armar la pregunta y dar opciones, ¿no? Te pido que la leas, por favor. ¿Cuál es el nombre correcto para definir a los pueblos que resultaron de la unión entre los españoles y los pueblos prehispánicos? Hay cuatro opciones, la correcta es hispanoamericano. Dijeron que era una pregunta muy específica, pero si yo te he dado cuatro opciones, ya está, la especificidad no hay. ¿Por qué sacan, saben por qué sacan la palabra Hispanoamérica? ¿Por qué no les gusta? ¿Saben por qué? Porque incluye España en los países latinos. Exactamente, porque ellos quieren borrar la tradición cultural de España. Quieren sacar a España. España es la civilización occidental, España es el catolicismo. No, España no. Latinoamérica, qué lindo. Latinoamérica sí. Vayamos al campo del derecho, habían varios abogados. A los estudiantes de abogacía les hace estudiar un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se llama Artavia Murillo. Miren lo que han hecho. En Artavia Murillo
se hablaba de implantar embriones que se habían generado fuera del vientre. Ustedes saben que esas técnicas de reproducción humana asistida están prohibidas moralmente, ¿no? Pero hablaban de decir, bueno, tenemos un embrión congelado y lo queremos inyectar en una mujer. Entonces, como el Pacto de San José de Costa Rica hablaba de concepción, ¿sí? Había un problema ahí. Porque si vos tenés persona humana desde la concepción y tenés un embrión congelado donde ya hubo concepción, entonces tenés congelado a una persona. Entonces, si vos tenés congelado a una persona, estás violando los derechos de esa persona. ¡Ey! Es una barbaridad. Entonces, ¿qué hicieron? Redefinieron la concepción y dijeron que la concepción ya no era desde la fecundación, sino que era desde la implantación en el útero. O sea, lo van a considerar persona no cuando está congelado, sino cuando lo meten en la panza de la mamá. Por eso no aplica el artículo 4 de la Convención de San José de Costa Rica. Lo leemos acá. A ver, ¿algún lector? La señorita que estaba leyendo, si puede estar amable. Derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. En general, esta palabra en general fue puesta por el enemigo a propósito, justamente, previendo que en algún momento diga, no, bueno, en general, en algunos casos no. Entonces, si hay personas no desde la fecundación, sino desde la implantación, yo lo que tengo congelado no es un ser humano, es material genético. Entonces lo puedo descartar, no es un asesinato. Esto es lo que enseña Artavia Murillo. Esto se lo dan a los chicos en derecho internacional, en derecho civil. Con esto confunden a la gente, a los abogados. Miren esta parte del fallo, ¿no? Este es un fragmento del fallo. Se habla de que el fallo cómo surge de unas familias que la mujer no podía quedar embarazada, y entonces pide que le concedan la implantación del embrión, ¿no? Y miren, el lenguaje que usa, la corte dice que esta mujer que no puede quedar embarazada es una víctima. Yo lamento mucho que una mujer no pueda quedar embarazada. De hecho, conozco casos cercanos de amigas que no pueden quedar embarazadas. Es doloroso, pero es una víctima. No es una víctima. Una víctima es Lucio Dupuy. Bueno, acá de nuevo está trastocada la palabra víctima. ¿Sí? Vayamos al periodismo. Les pido si pueden leer acá el fragmento, el título. Una prisionera transgénero agredió sexualmente a otras 4 detenidas y tuvo que ser enviada a una cárcel de hombres. Era un El hombre. hecho ocurrió. Está ahí, gracias. Era un hombre transexual. No era una prisionera, era un prisionero. Miren cómo nos confunden. Te pido por favor. Jessica Millamán, la jugadora trans que le abrió las puertas a la inclusión deportiva. Chubutense de 34 años, logró ser aceptada por primera vez en un equipo femenino de hockey. Detalles de una lucha que marcó un antecedente vital para el mundo LGBT. De nuevo, no es una mujer, es un hombre, aunque use un nombre femenino.